Bien, bueno, buenos días a todos de nuevo. La plataforma pues está estructurada como la mayoría de las demás materias que ustedes han llevado. Yo sé que ya no es necesario tal vez darles este pequeño recorrido, pero bueno, también es cierto que hay estudiantes nuevos. Las únicas actividades que se van a realizar y son las que van a tener un puntaje sobre su calificación son las que se establecen en el tablero del inicio, que son estas y tienen un valor asignado. ¿Sí? Son las lecciones, tareas teóricas y prácticas, los entregables, los foros de discusión y pues su examen final, que pues prácticamente únicamente el examen pues tiene un valor del 20%. En total, perdón, el entregable es opcional. Cabe mencionar que ustedes, si lo quieren realizar adelante, no hay problema. Si sí lo quieren hacer, pues si cumplen los criterios establecidos en las instrucciones, pues tendrán un valor de 10 puntos o un punto ya cuando se pase a la escala normal, ¿no? De 0 a 10, sobre la calificación final. Sí, y bueno, es opcional. Mientras tanto, tanto las lecciones, las tareas teóricas y prácticas, los foros de discusión y el examen final, pues forman un 100%. Aquí el link, pues es donde ahorita nos encontramos, es para que ustedes puedan acceder. Y bueno, aquí están las instrucciones para poder participar. En esta ocasión, dependiendo de su participación en las clases, pues les tomaré en cuenta, pues van a ser, este curso está diseñado para 3 semanas, entonces a las personas que participen por lo menos 5 veces y les ponga aquí su participación en las preguntas que yo haga y añadiendo algo a la clase, pues he decidido también que a esas personas pues tengan un punto extra sobre su calificación final, ¿sí? Para poder fomentar esta parte de su participación. Entonces, más que su asistencia, que lo que les voy a valorar es eso, la participación y que esté correcta, claro, la participación, ¿no? Que den en el clavo, ¿no? En las siguientes clases. Y bien, igual está dividido por unidades. Por ejemplo, los foros, en este caso es que lean, sí, lean este artículo, El mundo no es como lo pintan, mentiras y verdades de un mapa por Sergio de Régulas. Sergio de Régulas es un excelente divulgador en temas de geografía. Aquí, en esta como tal, no es que lean un artículo, pero igual se pueden apoyar por esta lectura, pero pues bueno, aquí es más que nada que ustedes comprendan o qué es lo que ustedes creen con base a lo que ya ustedes han leído durante toda su vida, cuál es el verdadero origen del universo, de dónde venimos, ¿no? Sobre todo, y pues qué consideran ustedes. ¿Qué consideran ustedes y qué consideran y qué creen que considera la ciencia? Entonces, hasta la parte final viene la actividad para el punto extra y si le dan clic ahí, aquí encontrarán las instrucciones que prácticamente consisten en elegir un tema, ¿sí? De alguna unidad del que más les haya llamado la atención y pues hacer un infograma, no como los que se muestran en la imagen. Aquí están los elementos de la infograma. Recuerden que son más imágenes que texto. Representan la idea a través de gráficas, tablas, etcétera, pues que resumen de alguna manera el contenido y que además pues tiene estas características que son muy coloridas, son muy creativas y captan la imagen del usuario. Y bueno, pues basta con añadir la, la nota a perdón, el entregable aquí en el botón y ya lo envían. Formatos que aceptan, por favor, háganlo en PDF o en PowerPoint y conviértanlo a PDF o en formato JPG. Aquí vienen algunas aplicaciones que ya les dan pues muchas herramientas como son estas, Esli, Venga, Canva y Pictochart y que ya les da la opción de descargarlos en estos formatos, en JPG o en PDF. Algunas les cobran versiones premium, pero si les cobran, yo como pues en todos los cursos les digo, es que le pueden tomar una captura de pantalla a la página y ya me lo mandan, eso adjuntan, no hay problema, ¿sí?
Y bueno, hasta ahorita pues ese es el curso a grandes rasgos. Tienen los cuadernillos de auxilio, ¿sí? El libro de apoyo, el libro de geografía. Y bueno, ahí está el video de la de presentación de la materia y pues prácticamente la clase está diseñada para que nos veamos pues jueves y viernes a las 9 siempre y cuando, bueno, más que ya tenemos que tengo un imprevisto o alguna reunión o cosas así, yo en este apartado les avisaré o no lo pondré aquí arribita, aquí en algún mensaje, pues de que tomemos en cuenta que la clase se repone para tal día. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda o pregunta, chicos? No, profesor. Muy bien, entonces tomen en cuenta que tienen un número de intentos en el examen final, tomen en cuenta los tiempos de las actividades, tomen en cuenta también que es muy importante que cuando me manden, por ejemplo, el entregable, el que es la actividad para punto extra, pues no lo hagan un día antes de que se finalice el curso, porque pues obviamente saben que pues ya no se puede, no se puede hacer más porque pues la materia se acaba. Y si yo les tengo algunas observaciones, o si le, o que se equivocaron acá, o esto no está bien, pues entonces ya no les da tiempo a ustedes de regresar el documento o hacer otro intento. Entonces esa calificación ya no se toma en cuenta. Entonces, de preferencia, pues inténtenlo hacer las 2 primeras semanas y ya para que tengan un colchoncito, pues para que yo les responda, ¿no? Porque al final, pues todos me entregan, se llega un día antes y todos quieren entregar todo y a ver cómo le hace, y incluso hay personas que se molestan porque pues yo les pongo ahí, pues no, tu trabajo no es aceptable por esto y por aquí. Entonces, es importante que lo hagan con tiempo, todas las actividades háganlas con tiempo, tampoco vayan a la carrera, ¿verdad? Hay otros estudiantes que ya empiezan el día de hoy y ya están terminando el curso, entonces la idea es que ustedes puedan también resolver sus dudas aquí en la clase virtual y también apoyarse del material bibliográfico. Entonces, la materia pues inició el 21 de marzo y finaliza el 8 de abril. Entonces, hay que anotar la fecha pues del 21 al 8 de abril. Ahí está, son prácticamente 3 semanas intensas que va a durar este curso para que ustedes puedan conocer de manera general pues las características generales que comparte esta ciencia. Bien, entonces si no hay dudas como tal, pues vamos a iniciar un poco con la cátedra acerca de la introducción del abordaje de esta ciencia. Bien, pues ahí estamos, ¿no? Ahí qué hermosa se ve nuestra casa. Ahí estamos viviendo el origen que pues marca la ciencia y que ha sido la más aceptada y es la que hemos analizado pues desde que llevamos la materia de química, ¿no? Porque recuerden que pues yo les decía en primero que estamos hechos de estrellas, ¿no? De polvo de estrellas, porque es precisamente que en nuestra sangre, corre en nuestras venas pues los materiales cósmicos estelares, ¿no? El hierro, el sodio, todos los materiales que pues realmente han encontrado en meteoritos, en estrellas que han caído a nuestro planeta, y además que los viajes de la NASA pues que ha hecho a otros planetas pues coincide que también existen estos elementos en otros planetas. Entonces se parte de la ideología pues de que hubo una diferencia de masas, hubo una explosión hace millones de años que acabó originando la Vía Láctea, y en esa pues ahí estábamos, ahí empezaron a conformar los planetas a través de pues, la diferencia de masas. A ver, permítanme. Bueno, a través de la diferencia de masas, pues obviamente los planetas rocosos quedaron más unidos cercanos al Sol,
y los planetas gaseosos, pues alejados, ¿no? Por su densidad. Y bueno, ahí específicamente la Tierra desarrolló ciertas características diferentes a, a los demás planetas. ¿Qué características son estas, chicos? ¿Quién me puede responder? Chicos, ¿qué características tiene específicamente este planeta que los demás no tienen? Brenda, ¿sí me escuchan? ¿O hay alguna interferencia? No, sí se escucha, profe. Yo le contesto. Este, Adelante. puede ser la temperatura y pues que hay agua y tierra y vida humana. Exacto. La clave es una característica que nos hace diferentes, es que específicamente, y que es la más importante, en nuestro planeta se desarrollaron cierto tipo de moléculas que dieron continuidad a lo que nosotros llamamos vida. ¿Me recuerdas al final para poner tu participación, compañera? Que llamamos vida, ¿no? Que pues prácticamente a lo largo de los años, pues hizo y teníamos nosotros la idea de que pues éramos la única forma de vida en nuestro planeta, pero ahora pues la NASA ha estado haciendo estas expediciones, ¿no? A otros planetas y pues ha demostrado que existen pues otros planetas similares hasta la fecha pues que no han permitido la evidencia como tal de formas de vida similares a las de nosotros, ¿no? Con las características, pero que sí contienen los elementos necesarios para la generación de estas biomoléculas. Entonces sí, una de las características principales son las formas de vida, que si se fijan es lo que hemos estado viendo desde la parte de biología, la parte de ecología, que se han diversificado, ¿no? En todos los 5 continentes a través de diferentes procesos, ¿no? Que tienen la Tierra, ¿no? Y que se debe precisamente pues a la tectónica de placas, el relieve, las montañas han delimitado las características genéticas y han logrado adaptar a las especies. Entonces, las características geográficas de la zona pues son un limitante entre la distribución de las especies y bueno, sabemos que la distribución de las especies en nuestro planeta no es azarosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es casualidad que el oso polar sea blanco y pues esté en el polo norte y que haya pingüinos también en el polo sur y que haya osos en las montañas y que haya ese tipo de leones en las planicies, porque, bueno, es el medio el que va a determinar la distribución de las especies. Entonces, el medio, pues el componente abiótico, el medio físico, pues se compone precisamente de lo que estudia esta gran rama, ¿no? De la ciencia, la geografía. Entonces, ¿cuál es esta importancia de esta rama de la ciencia, de esta ciencia para la humanidad? Pues es que sin su estudio, pues prácticamente no hubiéramos comprendido los aspectos biológicos. Chicos, una disculpa porque a veces me distraigo, pero es porque les tengo que admitir, pero bueno, de preferencia, bueno, nada más, hoy porque tuve el error, ¿verdad? De que me equivoqué por el cambio de horario, pero bueno, para las próximas sesiones, pues traten de ir, de tratar de llegar 10 minutos antes de que sean los primeros 10 minutos más bien, para que evitemos estos cortes. Bueno, entonces me refiero que pues sin analizar el aspecto físico, el aspecto abiótico
de nuestro planeta, pues no hubiera sido trascendental los descubrimientos pues, que hubieran hecho los científicos. Tenemos el caso, por ejemplo, de tan solo el tan importante caso, yo lo diría, es el caso de Darwin, con su viaje a las Galápagos a encontrar pues precisamente esta premisa de la evolución de las especies. Sin el componente abiótico, pues no le hubiera sido el posible entender cómo es que existe una biodiversidad de especies y que pues se da y se puede dar la especiación, ¿no? En estos aspectos que operan la diversidad de pinzones que existían en las Islas Galápagos, pero que eran el mismo género, pero eran diferente especie. ¿Por qué? Porque precisamente habían encontrado que en cada isla pues había características diferentes, en este caso era la alimentación, y que pues lo que hacía, que pues como eran islas separadas, tenían un efecto, había un efecto borde que pues hacía que las especies pues no se distribuyeran, ¿no? Sino que se reproducieran entre la misma población que tenía esa isla, no había necesidad de irte a otra isla, lo que permitió pues que desarrollaran esas características biológicas. Pero bueno, sin esta premisa, ¿no? De los factores abióticos, pues los grandes investigadores que hicieron estos aportes a la ciencia no hubieran tenido pues mejor, más trascendencia. Y añadir, claro, como decía la compañera, pues la parte de la temperatura, la parte de la humedad, el clima, ¿no? Sobre todo, y la vegetación, el tipo de vegetación, pues delimitarían la distribución incluso del mismo Homo sapiens. Sí, el hombre se originó, tiene sus orígenes en África, ya en Eritrea, y precisamente uno se pregunta, pues, oye, ¿qué te pasa? Si ahorita vamos a Eritrea, pues hay un desierto, ¿no? Gigante. Pero bueno, hay que saber que la edad, en las eras geológicas que tiene la Tierra antes, sí, a lo largo de los años, pues también se ha transformado y hay que tomar en cuenta que en aquel momento de la historia, cuando las placas tectónicas tenían otra distribución y cuando también era otra época, pues existió un pasaje en el que pues todo era verde, ¿sí? Las cantidades de oxígeno que tenía la Tierra eran enormes y bueno, además pues no había tantos depredadores, no había tanta diversificación, entonces existía una gran gama de biodiversidad. Cosa pues, que se fue cambiando, se fueron delimitando los continentes, entonces fue cambiando el clima a lo largo de todos los años y bueno, entonces ahí hubo una gran transformación. Pero bueno, también gracias a esto, al estudio de la geografía, pues nosotros podemos prevenir fenómenos catastróficos, como es el caso de los desastres naturales. Ya cada año, pues los investigadores, ahí no sé si ya les dio clase el maestro Mauricio, por ejemplo, ahorita ya saben cuáles van a ser los huracanes, que pues él es físico, es meteorólogo, cuáles van a ser los huracanes que ya van a estar para el siguiente año. Incluso hasta ya tienen nombre, ¿no? Ya ven que los nombran, todos ya tienen un nombre previsto para cada año. Entonces tienen incluso una característica de cómo se llama, ¿no? Tiene su propia ciencia al nombrarlos. Entonces ya están el nombre de todos los huracanes, tifones que se van a dar en este año en la temporada de lluvias, porque también pues hay un recurso económico muy importante para la agricultura, para el campo, ¿no? Que son los que ya están esperando, saben a través de estos análisis del clima, a través de los años que hacen los físicos, meteorólogos, cómo y cuánto va a llover, porque precisamente pues hay muchas pérdidas en el campo, ¿no? Entonces ahí hay una gran derrama económica precisamente en ese aspecto. Bueno, además, pues los avances tecnológicos son muy importantes, ¿no? Como en todo, recuerden que ciencia y tecnología pues van de la mano siempre. Y bueno, gracias ahora pues existen los satélites, nosotros podemos pues ver mapas, ¿no? De una manera tan exacta, tan perfecta. Hace algunos años pregúntenle a sus papás cómo era llegar a un lugar, o sea, ahorita ustedes sacan el GPS o buscan el Uber, ¿no? De tal lado a tal lado e inmediatamente saben y les da un recorrido aproximado en 30 minutos llegas a tal lado, ¿no? Pero en aquella época ir a otro lugar, ir a otro estado, ir a otro, incluso a otro país, imagínense, donde no era posible hablar su idioma, ¿no? Que se fueran, que viajaran a Londres o que viajaran a otro país, pues tenían que ir a comprar su mapa. Tenían que ir a comprar su mapa e ir identificando las calles así donde ustedes estuvieran
parados, el norte, el sur, el este y el oeste, pues la típica rosa de los vientos y pues ubicarse, ¿no? Saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces vivimos ahorita en una época pues muy increíble, ¿no? Yo le digo ahorita, te da la opción el Google Maps, la verdad, muy dinámica de poder ver incluso en las calles a dónde vas a llegar como para que te vayas dando una idea. Y esto también ha sido un trabajo descomunal, ¿no? También de Google, no sé, alguien, a mí me da mucha curiosidad porque yo nunca he visto el carrito de Google. No sé si ustedes hayan visto ya el carrito de Google que pasa fotografiando las calles. Y bueno, no, a mí no me ha tocado ver el carrito de Google. Pero bueno, este es algo increíble que pues los satélites, el apoyo de la imagen satelital y de las imágenes raster nos han permitido ir desarrollando. Pero bueno, es cierto que así como pues hay muchos avances, hay muchas ventajas, pues estamos dándole en la torre, ¿no? Con graves problemas precisamente por el famoso desarrollo humano, ¿no? Que está atacando que los mismos modelos económicos de extracción, pues nos han llevado a un punto en el que pues estamos ya tocando fondo. Sí, pues hablamos de la contaminación, el calentamiento global, la escasez del agua, pues crisis económicas y bueno, la violencia también porque la geografía toca una parte social también, eso es verdad. La diferencia de culturas, las fronteras, los países son parte también de las culturas, de la geografía. Sí, hay un apartado especial de la geografía social que se dedica específicamente a estudiar las características de las poblaciones, ¿no? De las culturas que han desarrollado en nuestro planeta. Entonces, bueno, es necesario buscar soluciones para estos problemas. Yo siempre les mencionaba en los cursos pasados sobre el impacto de la minería. Si están destrozando pues nuestras montañas aquí en México, en algún momento pues nos van a dejar sin nada, esas montañas se van a erosionar y pues van a caer y van a tener graves problemas de contaminación precisamente por la filtración de las sustancias químicas que ocupan para poder obtener esos minerales. Entonces, todo está conectado, recuerden, en el mismo ecosistema en el que vivimos. La geografía, pues es una ciencia integradora, tiene un significado, una etimología muy curiosa, ¿no? Porque proviene del griego, y significa tierra y grafos. Geo significa tierra y grafos significa describir, dibujar la tierra. Entonces, prácticamente el significado de geografía, pues es dibujar o describir la tierra, ¿sí? O la ciencia, pero como tal, bueno, estamos hablando de la etimología, pero como tal, la podemos definir como la ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. En sus estudios iniciales, bueno, cuando Descartes empezaba a hacer sus recorridos, pues igual, como en todas las ciencias, pues aquí hay una gran afinidad, pues obviamente a la religión católica. Y René Descartes, cuando el que pues creó el plano cartesiano para ubicar los 4 puntos cardinales, etcétera, pues René Descartes buscaba algo en el plano. ¿Alguien sabe qué buscaba? ¿O alguien había escuchado ya esta historia de lo que buscaba René Descartes? No, profe. Bien, pues René Descartes buscaba a Dios en el plano. Sí, o sea, no crean que todos los descubrimientos eran así al azar porque se les ocurría, o sea, había un porqué. Y en esas épocas, pues estaban súper más afanados con la religión. Y René Descartes, cuando iniciaba esto, pues él quería descubrir en dónde se encontraba Dios. ¿Sí? Entonces él hace un plano que reflejara precisamente la parte de las estrellas, porque él decía que pues lo que veíamos en nuestro planeta, pues reflejábamos el cielo. Entonces él decide como plasmar a través de un plano precisamente la ubicación en la cual pues él podría encontrar a Dios. Entonces él empieza a hacer esta serie de trazos, ¿sí? Que acabaron terminando el mapa cartesiano. Y que bueno, pues en la actualidad, pues ya
es, un mapa común, ¿no? El que ustedes pueden observar, nada más que, pues, ya no tiene tantas líneas. Y, pues, nosotros prácticamente ya no podemos agarrar un mapa. ¿Ustedes ya han tenido un mapa? ¿Realmente han visto un mapa así como tal, de la distribución, por ejemplo, de Tijuana? ¿Han tenido en sus manos un mapa de esos grandotes? O sea, ya eso se está perdiendo porque, pues, realmente ahora todo se está convirtiendo a la parte a la era digital, ¿no? Ya todo ahorita ustedes ponen en Google un mapa de Tijuana, un mapa del estado de Sonora, y les va a aparecer ya, incluso está en 3D. Entonces, hay ahí, bueno, no es perdiendo, sino que nos estamos adaptando, ¿no? A las nuevas tecnologías. No les podría decir que antes era peor y ahora no, porque pues no lo sabíamos antes. Pero bueno, la geografía inició sus estudios en la superficie del planeta, ya que pues aquí se distribuían los humanos, ¿no? Y ahí se percató que suceden hechos, ¿no? Pero eran hechos macros, ¿sí? No micros. Pues, no, en ese entonces no les ponemos atención, pero sí veíamos que venía un tornado, ¿no? Sí veíamos que iba a llover y cuánto duraban los huracanes. El hombre aprendió incluso a sembrar con los fenómenos lunares. ¿Sí? Empezó a entender cómo la importancia que genera la luna sobre la Tierra, y con base a ella, pues empezó a hacer sus siembras y descubría que pues tenía ciertas características que influían. ¿Qué más? Los incendios, ¿no? Veía que, por ejemplo, cada año, marzo, abril, en épocas que no llovía en ciertas partes de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, el sur, pues se quemaban, ¿no? Iniciaban a incendiarse los bosques, entonces empezaba a comprender un poco más estos hechos macros, ¿no? Y bueno, y sobre todo las estaciones, ¿no? Se percataba pues que en ciertas épocas llovía, en otras no, en otras se caían las hojas de los árboles y en otras hacía muchísimo frío. Entonces empezábamos a partir de esta idea. Pero bueno, la geografía como tal pues ha cambiado, sí se ha transformado. Ahora pues es una ciencia que tiene implicación en distintos campos del desarrollo. Se utiliza para pues analizar problemas también de tendencia actual y para poder identificar y resolver problemas específicos, sobre todo en regiones geográficas en las que el humano habita, ¿sí? Ha delimitado el espacio geográfico en diferentes regiones para poder obtener un mejor análisis. La típica delimitación en la que pues nosotros nos podemos encontrar pues es la cuenca y la microcuenca, y es en la que pues ahora los diferentes reportes que generan a la Conagua, las diferentes entidades o diferentes proyectos sociales, pues reportan a las autoridades como saben que estamos trabajando en tal microcuenca, estamos trabajando en la cuenca. Y bueno, pues entonces, y bueno, ¿qué es la cuenca? La cuenca pues son las partes más altas de las montañas hacia donde va a correr el agua, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque precisamente las poblaciones pues se han extendido, se han distribuido a lo largo de estas cuencas. Entonces, cada cuenca tiene un nombre. Sí, una de las cuencas más grandes que tiene nuestro país, pues es la cuenca del río Balsas, y esto se delimita a través de los ríos, etcétera. Pero bueno, más adelante o de una vez, bueno, vamos a verlo, el simulador de flujos, para que ustedes tengan, si quieren saber en dónde viven, en qué cuenca viven, tenemos al famoso Seattle, el simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas. Entonces ustedes le pueden dar clic ahí y vamos a ver, es la anterior. Es la primera, me equivoqué. Bueno, eso espero, es que van cambiando, ¿no? Le hacen cada actualización que ya después ni sabemos. Mm, mm, mm. Bueno, esto ya lo actualizaron, ya sufrió este cambio. Cuando yo lo conocí, nada más le poníamos el nombre de la ciudad y inmediatamente
nos guiaba. Tengo de actualizarme ya un poco más con este simulador. Pero bueno, sepan que el INEGI tiene a su disposición el simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas. Lo que esperaba que vieran aquí era que pues ustedes analizaran los ríos la cuenca a la que pertenecen. Pero bueno, esto le hacen cambios cada 6 años, entonces ya con las nuevas, el nuevo gobierno pues obviamente ya él hizo sus modificaciones, entonces tiene su chiste, no habría que saberle, o no sé si sea mi internet, ya está agarrando, más bien era mi internet. Pero bueno, más o menos vean que indica los nombres de los ríos, todo lo que podemos ver en azul, son los nombres de los principales ríos que cruzan. Y nosotros podemos jalar el mapita, poder elegir una zona. Vean el monito, ahí aparece. Pero bueno, sí, ya está actualizado. Vean, aquí dice lo nuevo en Seattle. Ya aquí está todo lo que podemos encontrar. Arroyos, ríos, cuerpos de agua, el nombre de las cuencas, subcuencas, los rasgos hidrográficos, las localidades, ¿sí? Que se encuentran ahí a un lado, por ejemplo. Entonces, prácticamente es saber. Pero bueno, tengan conocimiento que aquí está la información, también nombre de lagos. Aquí las podremos encontrar. Y tendrán otra distribución, a veces no va a la par como los ejes de los estados, ¿no? Los límites entre estados, porque pues está delimitado a través de las regiones hidrográficas y las cuencas, que es totalmente diferente a lo que conocemos en los mapas convencionales. Pero bueno, tengan en cuenta que existe esta aplicación en la cual ustedes pueden informarse y en la cual ustedes, si llegan a elaborar un reporte, cuando lleguen a su trabajo y todo, les digan, ¿sabe qué? Pues este es el río. Este río no se llama el río así, se llama río Usumacinta y así está en las fuentes, la base de datos de INEGI, es un nombre erróneo. Ahí es donde podrán utilizar esta aplicación y les podrán decir, ¿saben qué? Y tiene tanta extensión, tiene un caudal como tal. Entonces, toda esa información ahí está en el Seattle. Ténganla en cuenta, anótenla y guárdenla. Además, el chiste es aprender y meterse allá a la introducción, porque pues ya les digo que ya cambian conforme el gobierno. Bueno, retomando la parte de la materia, pues sí, la geografía es la ciencia que estudia las características de la Tierra en relación con la sociedad. Y bueno, por esta razón, pues sus objetos de estudio pues son fenómenos físicos, biológicos, culturales, económicos y sociales. Porque todo esto ocurre en el espacio geográfico, ¿sí? No es imposible incluso pues analizar a veces las cosas por separado, pues ahora con la multidisciplina y la transdisciplina nos hemos percatado que a veces para entender ciertos fenómenos es necesario comprender estos 5 aspectos, ¿no? Que están ocurriendo. Podemos observar que pues una población se está enfermando de los riñones, pero pues esa población está tomando agua de un río que está contaminado, ¿sí? O hay en exceso flúor, ¿no? Aquí, bueno, hay regiones de Jalisco, en los altos, en donde las personas tienen sus dientes pues amarillos y muy feitos, así como que muy dañados. Sí, esa es la respuesta, están muy maltratados. Pero no es que no se laven los dientes, no es que tengan malos hábitos de higiene, sino que precisamente en esa región existen altos niveles de flúor. Entonces, cuando ellos desde niños empezaban a lavar la boca, pues el flúor les fue dañando, el exceso de flúor les fue dañando el esmalte, ¿sí? Entonces llegan allá de adultos, entonces es un grave problema que tienen en esa región de los Altos de Jalisco, pero es porque precisamente existen en niveles elevados de flúor. Entonces, sin tener una idea de este análisis pues multidisciplinario, nosotros diríamos, pues tienen los dientes feos porque no se lavan la boca, ¿no? O porque tienen malos hábitos de higiene, pero no es así. Al contrario, se la lavaban tanto y también que pues el flúor les afectó tanto los dientes.
Bueno, podemos identificar dos grandes ramas en las que se va a apoyar la geografía. Una es la física, que va a estudiar los aspectos estrictamente físicos, como es el clima, el relieve, la vegetación, y la humana, sí que abarca pues la economía, la cultura, la población y sobre todo la historia. Existe pues una ciencia para cada uno de estos temas, pero pues la geografía se va a dedicar a interpretar las relaciones entre los fenómenos sociales con la descripción de la Tierra. Entonces, por esta razón, se sirve tanto pues de las ciencias naturales como de las sociales. Bueno, pues la primera persona que utilizó el término geografía pues fue el famoso Eratóstenes, allá en el 200, imagínense, en la época antes de Cristo, que en una obra que pues no la encuentran. Sin embargo, pues la fundación de la geografía se le atribuye al también considerado padre de la historia, Heródoto. Igual, ambos allá griegos, ¿no? Ya antes de Cristo, imagínense la época, hace miles de años. Pero bueno, la geografía física se relaciona con todo lo que sucede en la naturaleza. Tenemos pues las capas de la Tierra, que son la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. ¿A ustedes recuerdan qué es la litosfera? En grandes rasgos, ¿recuerdan qué es cada uno? ¿Alguien que quiera participar? Adelante. No puedo ver a ver, déjenme cerrar esto, el flujo de simuladores. Adelante, Mayra. Es la capa externa y rígida de la Tierra, ¿La litosfera? ¿O cuál? la litosfera. Exacto, ajá. Sí. ¿Y la hidrosfera? La hidrosfera. Recuerden la etimología, ¿sí? La etimología que lo conforma. Pues litos hace referencia a a roca. Hidro, ¿a qué les hace referencia? Agua. Al ¿De agua. la Tierra? Ajá, al agua. ¿Y quién dijo agua? Por ahí, Agua y tierra. Fui yo. Exacto. Agua y tierra. Y atmos. ¿Y atmósfera qué creen que sea? Al aire. Al aire. Perfecto. Entonces sí, tenemos aire, rocas y agua. Sí, nada más que pues precisamente los primeros geógrafos pues empezaban a diferenciar cada capa de la Tierra, recuerden, desde una visión macroscópica, ¿sí? Ellos pues lo veían de manera general y pues lo separaron y como tal, pues sí tiene lógica, sí tiene sentido, ¿no? Que hayan hecho estas tres grandes partes de la Tierra, la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Pero bueno, aquí no incluyen la intervención directa del hombre, algo que se vuelve pues muy complejo porque pues ahora en la actualidad pues el hombre mete su cuchara en todas partes, ¿no? Ya son pocos los paisajes pristinos que quedan en nuestro planeta. Entonces, eso a veces se vuelve un poco más complejo, pero sí es cierto que aquí excluye al hombre para poder hacer este análisis. También pues estudia la estructura del planeta, los componentes que lo integran, su composición físico-química, es decir, de qué está hecho, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué elementos vamos a encontrar? Los estudios de calidad del aire, de calidad del agua, pues aquí entran, ¿no? Ver qué tiene, cuál es su composición original. Y bueno, pues esta se va a dividir de acuerdo al tema de estudio en múltiples ramas. Y bueno, también por el otro lado, pues tenemos a la geografía humana, que se encarga de estudiar pues las sociedades humanas y la relación de estas pues con el medio ambiente. Relaciones económicas entre países, el movimiento de poblaciones y la desigualdad entre ellas, pues ver cuánto han cambiado las fronteras, cuál es, bueno, antes, no sé si a ustedes les tocó aprenderse las capitales del mundo. En sexto de primaria antes era obligatorio que nos aprendiéramos el nombre del país y la capital.
del mundo, ¿no? Entonces ahí estábamos todos aprendiéndonos el nombre de las capitales de manera, pues ahí grabándonos, anotando y anotando el nombre. Las más difíciles eran las de Asia, porque pues eran unos nombres muy locos, las de Asia y las de África. Entonces sí se volvía un poco más complejo, pero bueno, eso es parte también de la geografía. Las desigualdades que también suceden entre las poblaciones, el desarrollo económico de las naciones. Pero bueno, pues todo esto está enfocado, pues precisamente, como su nombre lo dice, en la geografía humana, ¿no? En los seres humanos como tal. Bueno, entonces sobresalen ciertas ramas en la geografía humana que se dedican a las relaciones que se dan entre los humanos como seres obligados a convivir en espacios comunes. Sí, el espacio y tiempo que normalmente encontramos en las definiciones que veíamos en biología, en ecología, por ejemplo, hablábamos un poco de las poblaciones, ¿no? Que decíamos, pues, o comunidades, son grupos de individuos que comparten tiempo y espacio. ¿Ok? Si este tiempo y espacio es una unidad que está representada a través de un espacio geográfico. Tenemos a la geografía demográfica, que estudia todo lo referente a las poblaciones humanas y sus interrelaciones. Tenemos a la geografía económica, que estudia el uso de recursos naturales, la producción de bienes a partir de ellos y la correcta operación de los procesos productivos, además de la administración de los mismos. Y la geografía política, aquí es donde yo les comento que entraba toda la parte de las fronteras, las capitales, las normativas legales, culturales, regionales y la soberanía territorial. ¿Alguien escribió? No alcanzo a ver la pantalla. Simili, adelante, ya en un momento más culminamos la clase. Bueno, el espacio geográfico se limita a la superficie del planeta, a la zona de contacto entre las tres capas que mencionábamos hace un momento, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Y lo que ocurre en las profundidades del globo o en las alturas de la capa gaseosa solo interesa en tanto sea capaz de explicar los efectos que se produzcan en la superficie. Es una frase que menciona pues Carolina Valdés Cervantes, ¿no? En un libro de geografía. Entonces, el espacio geográfico está conformado por diferentes dimensiones, pues como es lo natural, social, el económico, el político y el cultural. Y esta interacción que se presenta da lugar y da origen al famoso paisaje geográfico. ¿Sí? Y entonces, este paisaje geográfico pues está integrado por hechos y fenómenos que irán modificando el paisaje a lo largo del tiempo. Entonces nosotros podremos ver una imagen de años atrás y la vemos en la actualidad y pues podremos observar que, pues, ¿qué sucedió ahí, no? Pues ya se expandieron más allá. Si se fijan, antes no había casas para la parte de atrás, se podía ver más montañas y vean cómo es en la actualidad. Entonces el paisaje geográfico se transforma. Y los hechos geográficos son aquellos que van a suceder en la superficie terrestre, forman parte del paisaje natural y cultural y se caracterizan por ser visibles por su permanencia y estabilidad y ya que su formación pues es un proceso lento y a largo tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos el origen de las cordilleras, las montañas y los ríos. Entonces, son visibles, sabemos que ahí están, pero su formación lleva un largo tiempo y es muy lento. Los hechos geográficos son de distinta naturaleza, pueden ser físicos cuando se producen por la dinámica propia de la naturaleza, sin la intervención del hombre. Aquí tenemos pues las placas tectónicas que van a estar formando las cordilleras, las montañas, los volcanes. Tenemos a los biológicos que van a ser producto de la acción de los seres vivos, que son todos aquellos que constituyen la flora y la fauna que forman los ecosistemas, y los sociales, que resultan de la intervención del ser humano sobre el paisaje natural, el cual también tiene la capacidad de transformarlo, modificarlo según sus necesidades
y que ahora, pues la nueva literatura le menciona, les da el nombre de servicios ecosistémicos, ¿no? Que son 4 grandes servicios ecosistémicos para saber que pues, nos aprovechamos de una manera pues más técnica del paisaje. Y bueno, ahí está la construcción de ciudades, carreteras, represas, campos agrícolas, etcétera. Y por otro lado, tenemos a los fenómenos geográficos, que son esos procesos dinámicos producidos por la fuerza de la naturaleza, de repercusión mundial o medioambiental, son impredecibles, inevitables e incontrolables. Además de que van a originar cambios drásticos a corto tiempo y de manera inesperada. Sí, aquí tenemos pues a los huracanes, ¿no? A los tornados que llegan a ser de alto impacto. Y aquí pues también pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser físicos, que son ocasionados por la misma fuerza de la naturaleza. Tenemos a los huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas. Tenemos a los biológicos, que suceden por la misma acción de organismos biológicos. Entonces tenemos aquí la desaparición de ecosistemas, la desertificación, etcétera, ¿no? Y los sociales, que van a surgir por el ser humano sobre la naturaleza. Tenemos aquí las guerras, la creación de nuevas ciudades, huelgas, ¿no? Etcétera. Bien, son las 11:59. Quisiera nada más que viéramos un pedazo acerca de el contexto histórico de la geografía. Espero que serán 5 minutos muy breves para hacer un breve análisis y no dejar a un lado la historia de la geografía, que también es muy importante. Que nos dirigimos a su origen etimológico, la cual proviene del griego, donde geo significa tierra, grafos, descripción. Realizando la unión de ambos términos, tenemos como resultado la descripción de la tierra o estudio de la tierra. Por lo tanto, la geografía como ciencia se encarga de conocer, entender y predecir la actividad humana sobre la tierra. Es por ello que estudia las huellas de los seres humanos que han dejado y dejarán sobre la tierra, como también el proceso de transformación de la superficie de la tierra, donde el hombre es un ente transformador, pero también es transformado por los elementos que la conforman, que interrelacionados animan la vida. Ya que el pensamiento también transforma el espacio geográfico, es así que para entender las huellas del hombre debemos entender su forma de pensar y de relacionarse con el espacio. Ahora entonces, ¿para qué sirve la geografía? Bueno, por medio de la geografía se estudian diversas temáticas, especialmente aquellas que involucran la interacción del hombre con su entorno, pues esto constituye su objeto de estudio. La geografía también nos ayuda a analizar y a entender las lógicas que rigen los fenómenos terrestres a distintas escalas, sean estas local, regional, nacional o incluso mundial. Ahora, los especialistas de esta ciencia son los geógrafos, los cuales son científicos e investigadores que se encargan de estudiar la relación del hombre en su entorno, el análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, el estudio de territorio del lugar a la región y la investigación de las ciencias en la Tierra. Es así que en la actualidad, la geografía se divide en dos partes. Por un lado, la geografía general y por el otro, la geografía regional. La geografía general se divide en dos ramas, la geografía física y la geografía humana. Dentro de la rama de la geografía física tenemos las siguientes especializaciones: geomorfología, climatología, hidrografía y biogeografía. Dentro de la biogeografía se encuentra la fitogeografía, la cual estudia la flora, y la zoogeografía, encargada de estudiar la fauna. La geografía humana tiene las siguientes especializaciones: la geografía poblacional, ya sea esta rural o urbana, la geografía económica, la geografía política y la geografía histórica. Y por otro lado, tenemos la geografía regional, que se ocupa de los sistemas territoriales de una región en particular. Ahora analizaremos el desarrollo de la geografía en las diferentes edades. Iniciaremos con la Edad Antigua, que abarca desde la aparición de la escritura hace unos 5.000 años antes de Cristo aproximadamente
hasta el año 476 con la caída del Imperio Romano del Occidente. Desde los primeros siglos de la Edad Antigua, los pueblos egipcio, cretense, babilónico y fenicio registraron en tablas elaboradas con arcilla sus primeras observaciones acerca de la superficie terrestre. Dentro de los acontecimientos más importantes que ayudaron al desarrollo de la geografía en la Edad Antigua se encuentran los viajes de los fenicios y los conocimientos de los griegos. Ahora veamos el viaje de los fenicios. Las ciudades fenicias estaban rodeadas de montañas, lo cual hacía difícil las comunicaciones por tierra. Estaba casi acorraladas por los imperios poderosos, tales como el asirio, el hitita y el egipcio, y más tarde por los persas. Esto hizo que el mar fuera su salida natural. A fines del milenio II a.C., los fenicios disponían de conocimientos técnicos, así como de los materiales necesarios para lanzarse a la navegación a grandes distancias. Construían sus naves con la madera de cedros y cipres extraída de los bosques libaneses. Una vez ensambladas las embarcaciones, las calafateaban con betún, la cual era una extraordinaria innovación para garantizar su impermeabilidad. Poseían dos tipos de barcos, los barcos de guerra y los barcos de carga. Los barcos de guerra, a los que incorporaron un invento que en su momento fue revolucionario, pues estamos hablando del espolón, con el que podían embestir a las naves enemigas, mientras que los barcos de carga eran más anchos y lentos, pero con mayor capacidad. La audacia de sus marinos impulsó a emprender rutas hasta lugares alejados y desconocidos. Aprendieron a navegar empleando como referencia las constelaciones, entre ellas la Osa Menor. De este modo, podían alejarse de las costas, navegando a mar abierto y descubrir grandes distancias en poco tiempo. Llegaron a ser tan buenos en esto que en numerosas ocasiones otros pueblos solicitaron sus servicios. El faraón egipcio Necao II patrocinó en el siglo VII a.C. una navegación llevada a cabo por barcos fenicios alrededor del continente africano, que se prolongó por un espacio de 3 años, tal como lo relata el historiador griego Heródoto. Ahora analicemos los conocimientos de los griegos sobre la geografía en la Edad Antigua. La cultura griega es la primera en desarrollar un conocimiento ordenado sobre un conjunto de fenómenos que afectan en sentido amplio a la Tierra. Esta descripción de la Tierra desde la antigüedad ha podido entenderse de dos formas. Por un lado, como descripción y estudio de toda la Tierra en cuanto a cuerpo físico y celeste. Es importante resaltar que en la Edad Antigua la teoría geocéntrica era la más aceptada hasta ese entonces, la cual indicaba que la Tierra es el centro del universo y que todos los astros, incluidos el Sol, giraban en torno a ella. Esa teoría fue formulada por Aristóteles y estuvo latente hasta el siglo XVI. Esa versión fue completada por Claudio Ptolomeo en el siglo II a.C. en su obra El Almagesto. Y por otro lado, la geografía se entiende como descripción y estudio de territorios, incluyendo en estos sus características físicas. Anaximandro de Mileto elaboró uno de los primeros mapas del mundo, el cual fue conocido por los griegos, además de varios cálculos sobre los equinoccios, momento cuando el día y la noche tienen la misma duración en el hemisferio norte y el hemisferio sur del planeta Tierra. Y los solsticios es cuando el hemisferio norte vive el día más largo y la noche más corta del año, mientras que en el hemisferio sur ocurre todo lo contrario. Además, es importante resaltar que Hecateo de Mileto mejoró el mapa de Anaximandro y escribió sobre las costas y pueblos que bordean el mar Mediterráneo. Ahora, nos dirigimos a ver el desarrollo de la geografía en la Edad Media. La Edad Media abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. En este lapso se produce un estancamiento de las ciencias, afectando de esta manera también los conocimientos geográficos. Durante esta época, la geografía mantuvo su carácter descriptivo. En la Edad Media analizaremos los viajes realizados por los normandos o vikingos, los árabes, como también los de Marco Polo. Los viajes de los normandos o vikingos. Los vikingos son provenientes de los pueblos nórdicos que nos dirigimos a su origen etimológico, la cual... Bien, ya retomando pues esta breve introducción, en la próxima clase seguiremos viendo un poco más de esta parte de la historia. Pues podemos analizar esta
situación o de poder entender el origen de las cosas, ¿no? Que es algo por naturaleza que el hombre ha desarrollado y de comprender en dónde vive. Y sobre todo la misma presión geográfica que ejercía el medio sobre el humano y de los fenómenos sociales que ocurrieron, como mencionaba, durante la guerra, pues no había forma de salir, era una ciudad, había altas montañas, entonces pues iniciaron a navegar por el mar. Y al navegar por el mar, pues también les daba la necesidad de ubicarse, de saber dónde están, entonces empiezan con el estudio de las constelaciones. Entonces hay que tener muy en cuenta esta premisa. Bien, nos quedamos aquí. Les agradezco pues su atención al respecto. Nada más quiero que... ¿Quiénes fueron los chicos que participaron el día de hoy? Fui yo. Ya,